Vamos a hablar con un profuso investigador de la justicia cordobesa, el fiscal de delitos complejos. Estamos con el doctor Enrique Gavier. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. Nada que agradecer, al contrario, soy yo el agradecido por la invitación. Yo sé que es complejo para un hombre de la justicia y que, sobre todo, que maneja varios casos y que tiene que instruir muchos casos, pero hay que hacerse un tiempo de decir, bueno, a ver, freno la pelota, un segundo, voy a ver estos locos, vuelvo. Porque digo, debe haber mucho, ¿no? Mucho laburo. Sí, ciertamente la Fiscalía que está a mi cargo, como todas las del Poder Judicial, están realmente con muchísimo trabajo, habida cuenta del crecimiento de la criminalidad en los distintos órdenes que todos conocemos. Es cuestionar la justicia porque la policía dice, nosotros hacemos el trabajo de la calle. La justicia está desbordada, no tiene las herramientas, no tiene el tiempo, no tiene la infraestructura. No, yo creo que sin duda el crecimiento de la criminalidad y de la litigiosidad afecta a los tribunales, pero creo que realmente la respuesta que en muchos casos se brinda es acorde a las necesidades y habrá que estar en todo caso al análisis de las políticas de persecución criminal que se van fijando y sobre esa base efectuar un juzgamiento, un seguimiento, un contralor de cuán eficaz es esa respuesta. De eso deriva la demora. Recién lo hablamos con un caso puntual de decir, bueno, porque esto pasó hace 2 años, muy bien la justicia, o sea, 2 años es para la media algo rápido. Es lo normal, el promedio en tribunales. ¿Es lenta la justicia argentina o no? ¿Qué sensación le queda a usted trabajando del otro lado? Bueno, lo que pasa, la lentitud o la celeridad es una cuestión muy subjetiva que muchas veces depende del ojo del observador y de quien experimenta la necesidad como consecuencia de una pretensión de una respuesta. Lo importante es que no solo sea rápida, sino que sea segura. Si la seguridad va deteriorándose como consecuencia de la celeridad, yo creo que no es una buena alternativa. Y si la lentitud va en detrimento del arribo de una solución justa, ciertamente de la justicia. Tampoco es... Yo creo que hay un equilibrio que hay que guardar entre celeridad y seguridad. Recién Gabriel hablaba del aumento de la litigiosidad y a medida que usted es especialista en delitos de guante blanco, más allá, la designación... Sí, una designación... vulgarmente le podemos decir de guante blanco o de cuello blanco, sí, porque lo cometen personas capacitadas, personas con medios, con recursos. También tienen muchos recursos para pagar abogados. Entonces, eso hace que muchas veces se recurran muchas de las decisiones judiciales y se demore más el proceso. Sí, ciertamente el avance y el crecimiento de la litigiosidad y en particular en los casos que nosotros trabajamos muchas veces dilatan las soluciones. Pero bueno, esos son resortes que nosotros tenemos que manejar dentro de las previsiones legales. Es decir, no podemos cercenar el derecho al recurso a menos que las leyes procesales restringieran esta posibilidad o concentraran la posibilidad de recurrir o de impugnar a un momento determinado del proceso. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones penales preparatorias, no existe una regulación puntual en orden a unificar el momento de todas las impugnaciones que se pueden formular en contra de una actividad investigativa, sino que se van dando a medida que se van adoptando decisiones o resoluciones. Muchas veces algunos teóricos han propugnado la unificación de los espacios y los momentos para realizar ese tipo de impugnaciones para que justamente la causa pueda avanzar, la investigación pueda avanzar sin detrimento de garantías y unificar el momento de los planteos a una etapa en que ya mínimamente exista una suerte de esclarecimiento preliminar de los hechos objeto de investigación. Está claro, la causa Balbo, los acusados son hinchas de fútbol, tienen menos recursos y menos abogados o abogados que tal vez no les convenga recurrir tanto. Por eso el promedio de 2 años se ha dado. Cuando hablamos de una causa de ART, una causa del registro de la propiedad, una causa de
las inmobiliarias. Claro, Fueron bueno, muchos años. ahí Causas estamos financieras. hablando Sí. de una investigación de suma complejidad. El caso de las investigaciones de delitos contra la fe pública, en donde se encuentran afectados distintos bienes jurídicos, naturalmente se complica o se complejiza la investigación y los análisis que hay que formular en aras de una respuesta eficaz. Las causas del registro, aunque parezcan que han sido tramitadas con cierta lentitud, sí se han llevado adelante con una gran seguridad y con un índice bajísimo de error, que esto es muy importante. Y no parece, pero, por ejemplo, en causas de esta complejidad, en donde han terminado condenados hasta el director del registro de la propiedad, Sí. empresarios importantes que fomentaron o instigaron la realización de las falsedades, si uno se pone a analizar, son sentencias que han sido ya confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, que se han agotado todas las vías recursivas posibles, no han demorado tanto, si uno tiene en cuenta otros procesos de no tan grave complejidad como estos. Claro. Y en la causa del registro hay más de 180 personas que han sido acusadas y condenadas. 180. A eso iba, que hay un alto índice de contundencia en cuanto a las acusaciones, más del 90% de acusados que terminan presos, Que terminan o condenados y con penas efectivas en la mayoría de los casos y satisfaciendo para todas las instancias defensivas el agotamiento de todos los recursos posibles, que eso también, digamos, es una Con todas garantía las para el garantías, justiciable. Sí, claro. Y también para quien se sienta. Nosotros tenemos hay una frase que manejamos nosotros, una frase musical, que dice, la pelota siempre al 10. Y el 10 en temas judiciales que nosotros manejamos es el señor Francisco Panero. Yo sé que usted trabaja con ¿Crees que él. ibas a decir Gabriel? No, usted, el 10 nuestro. La pelota va al No, 10 bueno, nuestro. ciertamente- Claro. ciertamente- Usted maneja datos no datos, sino él maneja cierta información de causas que lleva usted y yo quiero que hablemos de esa causa. Claro, bueno, no sé, ¿alguna en particular? La que usted viene... ¿Qué causa no lo deja dormir hoy a usted? No, la verdad que no O hay dice, causas que no me a dejen ver, dormir, porque la verdad que tanto yo como mis equipos de trabajo trabajamos con suma responsabilidad y todos los días terminamos la jornada, la larga jornada, con la conciencia tranquila por haber realizado todo lo que correspondía. En tribunales hay un dicho que tenemos los periodistas, no sé si lo comparten los judiciales, pero a las 2 de la tarde buscar a alguien para que le dé una respuesta a uno, se cae una guillotina y mucha gente no está, los viernes. Claro. Los viernes, y a mí me ha pasado que he hablado a la fiscalía y está trabajando el señor un viernes a las 10 de la noche. Bueno, Claro. tiene un equipo de colaboradores que trabaja muchísimo, un equipo de los policías, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, de un equipo, comisionados. sí, digamos, para la investigación de cualquier delito hace falta un trabajo multidisciplinario. Usted ha sido bendecido con buenos recursos, ¿verdad? Mire, eso es un mito. ¿O es un mito? Un mito, le de diría. sus Yo colegas que están celosos. no adolezco de falta de recursos, pero en esta problemática, créanme, los recursos siempre son insuficientes, porque son tantas las necesidades que hay y las urgencias que plantean las distintas partes que convergen en un proceso que siempre terminan siendo pocos. Pero por definición, eso le va a pasar a cualquier persona que esté al frente de una oficina, de una repartición, de una empresa. Siempre a los empresarios le van a parecer pocos los recursos, a los gerentes les va a parecer pocos los recursos. En Córdoba es más fácil, se lo voy a cambiar. En Córdoba es más difícil investigar a empresarios o a políticos. Mire, yo creo que la dificultad la determina en realidad la naturaleza del delito que usted está investigando y la sagacidad con que quien delinque
adopta los recaudos necesarios como para evitar ser pesquisado, capturado, atrapado o descubierto. Eso es la mayor complejidad, digamos. Lo demás es una cuestión de, le diría, actitud de quien investiga. Ciertamente, investigar a personas que toman recaudos tales como la asistencia de profesionales para delinquir cuesta más, objetivamente cuesta más. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se rodea de una serie de apariencias que le permiten, al menos hasta que uno llega a descubrir, fingir que ha actuado de buena fe. Entonces, o dentro de los marcos legales. Eso es difícil de investigar y por eso esos delitos, a nuestro modo de ver, y así lo han entendido los tribunales, dentro de las escalas que establecen las leyes, deben ser sancionados con mayor exhaustividad, severidad, porque no es lo mismo un delito ocasional que un delito organizado para el cual se han adoptado disímiles recursos para quedar al margen de la ley. Sí, plata, gente, organización, pensamiento. Contactos. Ciertamente. Claro. Hoy por hoy el tema de la tecnología hace compleja la investigación. Sí, por supuesto. para Nosotros en este momento tenemos 250 procesos, justamente le digo esto porque nos han pedido un informe precisamente, 250 procesos en donde específicamente el objeto de la investigación son delitos informáticos. Con toda la complejidad que esto importa y además la necesidad de acudir a un área técnica, por ejemplo, de policía judicial, para que decodifique y procese esta información de modo tal de traducirla en lenguaje inteligible para los operadores jurídicos. Ciertamente es complejo, pero hoy por hoy la tecnología es algo que está al alcance de todas las personas. Un celular es una computadora, Sí, sí. y en ese celular está la vida de las personas que uno eventualmente investiga. Entonces, realmente la necesidad de contar con recursos tecnológicos apropiados para procesar rápidamente esa información es cada día más indispensable. Y eso también aletarga las investigaciones cuando uno no cuenta con esos recursos. Por eso le digo, los recursos por definición siempre son escasos. Claro. Imagínense que... Me quedé pensando, digo, cuando usted hablaba de delitos complejos y de estos 250 casos, vamos a suponer un caso de estafa, que debe tener de estafa por cientos, por miles. por miles. Es el delito quizás más común dentro de los complejos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, porque hay diversos modus operandi que se han instalado hoy, tales como, por ejemplo, estos llamados premios Premios virtuales. Premios virtuales, les llaman Con en los la jerga secuestros forense. virtuales. Secuestros virtuales. Sí, pues vamos a suponer mesas de dinero, cosas que... tipo, Sí. levantan. Eso por decirle una cosa sencilla dentro de todo. Pero yo pensaba, digo, la presión que debe tener la justicia, pues vos vamos a suponer, un tipo va de buena fe, invierte un dinero en una plata, en una mesa de dinero, lo estafan. Ese tipo está esperando, hace la denuncia, está esperando la resolución judicial y su plata está perdiendo valor. Por el contexto del país. No es Porque solamente vamos a su situación suponer que personal. y la justicia hizo todo lo que debía, logra culpar a quien tiene que culpar y le devuelven plata, parte de la plata que al tipo lo estafaron. Fantástico, una resolución fantástica. Ahora, encima te complejiza la situación económica nacional porque la plata no es la misma. Claro, bueno, ya ese es un resorte que uno Pero no, viste, pero no digo, puede, pero, no viste, puede pero- manejar, ciertamente. desde el lado de la persona, digo... Sí, por eso le digo, desde esa perspectiva, para el justiciable que aspira a recuperar el dinero, y la justicia le va a parecer lenta siempre. Claro, Esa es una pregunta que quería hacer. Por eso les decía Pasa con- inicialmente que la lentitud de la justicia es una apreciación que depende un poco del ojo del observador o de la perspectiva del observador. claro. Pasa muchas veces con CBI, con causas donde hay defraudaciones, donde hay perjuicios económicos. Los defraudados, los damnificados, esperan a veces que la justicia penal les devuelva el dinero. ¿Cuánto puede hacer la justicia penal
para Bueno, eso? en la medida en que... De acuerdo a Depende a de las los causas que casos. manejan ustedes. Por ejemplo, ustedes saben que la ley penal prevé reponer las cosas al estado anterior. Luego, si a usted le sustraen el saco, la ley ordena que quien dicte la sentencia le devuelve el saco en la medida en que lo hayamos encontrado. Claro. Claro. Hay veces que cuando el bien objeto del delito es demasiado líquido, para decirlo de alguna manera, como el dinero en efectivo, es realmente difícil encontrarlo. No obstante, ha habido veces que lo hemos encontrado, se ha secuestrado y se ha devuelto al particular afectado. Pero es difícil, ciertamente, encontrar dinero en efectivo, particularmente en este país en donde no toda la economía funciona en blanco. Claro, De manera eso tal- le quería Eso, preguntar. eso dificulta las cosas. Pero no todos los delitos tienen este neto corte económico, sino que hay otros que afectan la fe pública. Por ejemplo, falsificaciones que afectan su derecho de propiedad sobre un bien inmueble determinado. Bueno, se investiga y no solamente se condena al culpable, sino que se repone la situación al estado anterior Claro que y se le restituye a usted la propiedad inmueble que por la falsedad que habían realizado tal o cual persona se veía afectada.